Le damos la bienvenida a todos en nombre del Instituto para la Formación del Maestro Bíblico y esperamos que este sea un espacio donde podamos adentrarnos un poquitito más en el tiempo que estamos viviendo, pero con una perspectiva eterna, porque somos hijos de Dios, creemos que Dios está por sobre todo y creemos que Dios tiene propósitos con esta generación y para esta generación. Así que vamos a disponernos entonces a ver qué nos puede decir hoy el Señor a cada uno de nosotros. ¿Y qué les parece si empezamos poniendo este tiempo en manos de nuestro Dios? Padre, gracias por esta ocasión de compartir, más allá de las distancias geográficas, Señor, estar juntos en tu presencia. Gracias por esta tecnología que nos permite hacerlo, pero sobre todo gracias porque vos estás presidiendo este tiempo. Señor, te pedimos que hables a cada uno, que nos abras el entendimiento, que nos ayudes a entender el tiempo que vivimos y cómo ser efectivos para tu reino en este tiempo en que nos has concedido la vida. Bendecimos, Señor, la vida de Florencia y de cada uno de los participantes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Florencia? Les voy a presentar a nuestra expositora de la tarde. Florencia es licenciada en Relaciones del Trabajo y posee una amplia experiencia laboral en procesos digitales, con desenvolvimiento en el mundo virtual en sus diferentes aspectos, en lo que hace relaciones laborales, cultura organizacional y gestión del cambio. Hoy nos va a ofrecer un panorama general de la cultura virtual en la que estamos inmersos y de sus efectos en el ser humano desde la gestación. Y sin más que decir, los dejo entonces con nuestra expositora. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad para mí es un privilegio poder estar acá compartiendo este análisis con todos ustedes. Yo les quiero contar cómo es que llegamos a este encuentro que quiero compartir con ustedes, al que titulé Fe a un clic de distancia. Como bien dijo Moni, yo me especializo en lo que es las relaciones laborales y como tal, todo ser humano en algún momento de su vida va a ser trabajador, entonces todos los años tenemos que analizar la infancia de los chicos para ver a los trabajadores del futuro. Y como considero siempre que la iglesia es una organización más y una de las más importantes, porque es la organización que va a seguir siendo eterna, la que está con nuestro Dios, quería hacer un abordaje de esto. Para empezar, quiero comentarles qué contenido vamos a abordar. Tenía dos pautas para este encuentro. El primero es que estén tranquilos, que se hagan mate, que se hagan té, porque esto es una charla, es algo lindo. Y segundo, que no se concentren tanto en tomar anotaciones, porque después vamos a estar compartiendo el PowerPoint. Bien, en el encuentro vamos a ver el siguiente contenido, vamos a arrancar con introducción, vamos a ver la definición de lo que es cultura y las distintas generaciones. ¿Qué es una generación? Vamos a ver acá. Las áreas afectadas de la fe por la digitalización. Vamos a ver los problemas específicos y su impacto espiritual. Vamos a arrancar con algo muy novedoso que son las adicciones digitales. Vamos a hacer un recorrido por lo que son los problemas psicológicos, emocionales y físicos que tienen los niños, que van a hacer repercusión en tu vida como adultos. También vamos a brindar herramientas para guiar en la era digital. Todo este contenido yo quiero que lo tomen como una guía. No es un buen consejo, yo no soy mamá, pero quiero aportar algo y la verdad es que creo que el material está bueno. Hice un análisis desde distintas perspectivas, busqué psicólogos cristianos, sociólogos, médicos, especialistas en desarrollo infantil para poder hacer el abordaje de todo esto. Y para arrancar quiero hacer una pequeña introducción que dice, vivimos en un mundo de constante cambio. Es más, estas últimas 2 décadas después del 2000, dicen los especialistas que el avance tecnológico y el cambio generacional es cada vez más rápido. Es un fenómeno que no se había visto nunca. Hasta ahora es 5 generaciones conviviendo entre sí, teniendo que entenderse, que compartir espacios, que compartir formas de pensar. Entonces, teniendo en cuenta esto, retomo y dice, vivimos en un mundo de constante cambio, la forma que aprendemos, que nos relacionamos, e incluso cómo vivimos nuestra fe cambió radicalmente las últimas décadas. Las nuevas generaciones nacen, crecen con pantallas, redes sociales, contenido digital que moldea su manera de pensar, de sentir y hasta de creer. Pero hay algo que no cambió: la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones para que en medio de esta cultura digital su identidad en Cristo sea firme y no se pierda en el ruido del mundo. Con el paso de las diapositivas vamos a ver cuál es el impacto, cómo es la relación
que los chicos hoy pueden llegar a tener con Jesús. Nuestro interés es dar herramientas para que ustedes puedan fortalecerse y poder hacer el seguimiento de esas nuevas generaciones. Y bueno, quiero compartir estos 3 versículos que para mí son súper importantes. Uno está en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y por último, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto dijo nuestro Señor Jesús. El último lo agregué a último momento porque, haciendo una reflexión general, podemos ver cómo el enemigo va alterando, va destruyendo, va atacando cada aspecto con el que Dios nos formó. Ataca nuestra alma, ataca nuestro espíritu, ataca nuestro cuerpo. Entonces es bueno ser consciente de esto. Pero para empezar, quiero que reflexionemos juntos acerca de lo que qué es la cultura. Como un par de veces dije, la cultura es algo que nos atraviesa. Pero para tener una definición hice una mezcla de varios autores que hablan de lo que es cultura. Y me gustó esta, que dice: la cultura es un conjunto complejo de conocimientos, creencias, valores, normas, símbolos, lenguaje, costumbres, prácticas, artefactos materiales e inmateriales que una sociedad o grupo humano crea, transmite y modifica a lo largo del tiempo. Para poner ejemplos, nuestra cultura como argentinos, si tuviésemos que definirla de alguna forma, podemos tomar el mate, podemos tomar el asado. Nuestra historia nos fue haciendo, las dictaduras por las que pasamos, los gobiernos por los que pasamos, van haciéndonos así adentro de nuestras casas. Cuando fue todo el tema de la inmigración, tanto para españoles como para italianos, todas esas cosas que nos van formando como pueblo, como argentinos, es un ejemplo de cultura. Y así es como también la cultura se va pasando. Si bien no es la misma, va cambiando, se va transformando, va pasando de generación en generación, y por lo que aquí podemos ver que es algo que un grupo crea, transmite y modifica a lo largo del tiempo. Va a guiar el comportamiento de sus miembros, su identidad, la relación que va a tener con otros, y algo muy importante es cómo va a interpretar la realidad. Teniendo en cuenta la definición de cultura, quiero que abordemos las distintas generaciones que se fueron estudiando desde muchas disciplinas, tanto desde la psicología, la sociología, la antropología, distintas ciencias que investigan al hombre, tanto como individuo, como sociedad, dentro de su historia, con su economía, con sus costumbres. Entonces, teniendo en cuenta esto, y ya que les dije que hay 5 generaciones conviviendo entre ellas, quiero que vayamos conociendo un poquito, no más de cada una. Tenemos por un lado los baby boomers, a la generación que nació posguerra. Esto puede variar de autor en autor, no es mucha la diferencia de años, pero bueno, los baby boomers son los que nacieron entre el 46 y el 64. Previo a los baby boomers está la generación silenciosa, la que se dice, pero no vamos a abordar hoy el estudio de esa generación porque no hace una repercusión en lo que es la interacción con las nuevas generaciones. Volviendo acá a los baby boomers, tenemos el contexto, que es un contexto de posguerra, de reconstrucción social, de valores tradicionalistas. Este es el tiempo en que nosotros vemos esas familias gigantes donde viven distintas generaciones familiares, el abuelo, los papás, los tíos, los primos, todos dentro de la misma casa. Tienen algunas características comunes, que es la disciplina. Tengan en cuenta que es algo, como dijimos recién, posguerra. Si bien nosotros como argentinos vivimos la posguerra desde un plano más alejado, las personas comparten estos patrones, el tema de la disciplina, la lealtad, el trabajo duro. Tengan en cuenta el tema de las migraciones también, el respeto a la autoridad. Y los avances tecnológicos de ese tiempo se concentraban más en lo que era la comunicación, lo que era la radio, la televisión, el teléfono fijo. Y algo que nos importa, que es la fe, es en tiempos de guerra, la gente estaba preocupada, pero es admirable ver cómo esa generación, hasta el día de hoy, es una generación que en su tiempo estaba con alta asistencia a la iglesia, los valores familiares fuertes, la familia y la iglesia eran prácticamente lo mismo, tenían un gran sentido de lo que era la comunidad cristiana. La próxima generación
va a ser una generación que van a ser después el 65 y el 80, la generación X. Es un contexto ya de consumismo, ya el mundo está en paz, más tranquilo, sí, están en Guerra Fría, pero en la Guerra Fría significó ese avance tecnológico no comparable a lo que estamos viviendo en estas últimas 2 décadas, pero fue algo que innovó respecto a lo que era la historia para el mundo en ese momento. Está el auge del consumismo, los primeros divorcios masivos y la independencia individual. Las características comunes de esta generación son la autosuficiencia, el escepticismo hacia las instituciones. Yo quiero poner un ejemplo respecto a esta generación, llevándolo al contexto argentino. La generación que nació en esta época, generalmente teniendo en cuenta que tuvimos un proceso de dictadura, es gente que no habla demasiado de política. Si directamente no habla, ¿por qué? Porque estaban enseñados de esa forma, porque hablar de política en ese momento era peligroso. Volviendo a esto, bueno, tenían un equilibrio entre lo que es en lo analógico y lo digital, y empiezan los avances tecnológicos respecto a lo que es el entretenimiento, ya no solamente focalizados en lo que es la comunicación, el famoso Walkman, las computadoras personales, los primeros videojuegos, y lo que es la fe en la iglesia. Hay un cuestionamiento de tradiciones religiosas, empieza a estar la primera generación de los cristianos que dicen no sentir, de leer, no sentir, de congregar. Después de esta generación viene la generación de los millennials, donde estoy incluida. Es una generación que ya entre el 85 y el 96, una generación que nació con un mundo ya que estaba globalizado, conectado, era el inicio de la hiperconectividad que conocemos hoy en día, la globalización, Internet, las redes sociales emergentes. Las características comunes ya empiezan a buscar un propósito, ya nacen hiperconectados y son una de las primeras generaciones que podemos ver que tiene una tendencia fuerte a la ansiedad. Los avances tecnológicos siguen, vamos a encontrar celulares, redes sociales, el auge del contenido digital, la digitalización del estudio y del trabajo. Se empieza a hacer todo más fácil, más rápido, más resolutivo, y respecto a lo que es la fe, se buscan experiencias espirituales más allá de las doctrinas. Después de esta viene la generación Z, los chicos que nacieron entre el 97 y el 2012, son nativos digitales, digitalización total, redes sociales, ansiedad por el futuro. Es importante ver esto del tema de la ansiedad por el futuro. Son chicos, la mayoría menores, pero que ya nacen con esto, de temer por el mañana, por el mundo en el que viven hoy. Las características comunes son las multitareas. Vos podés ver a un chico hoy que está con el celular en la mano, con la televisión enfrente, van a hacer ese tipo de cosas, la poca paciencia, la búsqueda de la inmediatez, pero no es culpa de ellos, sino del contexto que los está conteniendo. El avance digital, lo que son las plataformas, YouTube, TikTok, los videojuegos en línea, avanzan un montón. Y lo que es la fe, está desconectados de la iglesia tradicional, pero interesados en la espiritualidad. Ellos quieren conocer a Dios a su forma. Y por último, tenemos la generación alfa, que son los nacidos a partir del 2013 en adelante. Aún no se cerró esta generación. El análisis es muy reciente, quizás en un par de años podemos hacer un análisis más exhaustivo de esta generación, pero bueno, hoy en día podemos decir que nacieron con lo que es la inteligencia artificial, el metaverso, la educación digital, chicos que están muy cerca de lo que pasó con la pandemia. Las características comunes son el aprendizaje basado en las pantallas, la interacción digital inmersa. Los avances tecnológicos son los asistentes virtuales, las inteligencias artificiales, la realidad aumentada, la educación online, y lo que es la fe necesitan un discipulado. Hoy no tenemos, son muy chicos para poder hacer un análisis respecto a su fe, pero ya se está hablando de especialistas cristianos que necesitan un discipulado con nuevas estrategias. Concentrándonos en el abordaje del estudio va a ser teniendo en cuenta estas dos últimas generaciones, entonces desde el 97 hasta la actualidad. Pero quiero hacer un hincapié en lo que fue la pandemia del COVID-19, esos años bisagra que todavía no terminamos de cerrar. El confinamiento del COVID-19 trajo consigo una digitalización acelerada pero sin precedentes. Algo que vino con lo que es la pandemia fue las generaciones de las experiencias, la generación de experiencia del usuario, la generación de la experiencia del cliente, del empleado. Distintos tipos de organizaciones se fueron basando en las experiencias. Por un lado, te quieren hacer sentir bien, de que sos especial, te dan una mejor experiencia, pero por otro lado, los estudios dicen que este tipo de experiencias empiezan a causar mucha ansiedad, depresión, frustraciones. Los lados negativos que
que pueden encontrarse, son un montón. Acá podemos ver algunas causas: el encierro obligatorio, el aislamiento social, que esto llevó a muchas organizaciones a invertir mucho en innovación, hacer una inversión de lo que es el desarrollo de las comunicaciones, el entretenimiento, y como consecuencia empezamos a ver gente con dependencia digital, hábitos tecnológicos alterados, cambios en la educación y el aprendizaje, la explosión del entretenimiento digital, problemas emocionales y psicológicos, no, la normalización de la hiperconectividad, tanto para chicos como adultos. El no poder tener el celular de un lado, el ya que te incomoda y que sientas ansiedad porque encontraste o que tenés una notificación que no viste, ya es algo que está alterando nuestras mentes. Algo interesante para ver son las áreas de la fe afectadas por la digitalización. Tomé un versículo que se encuentra en Hechos 2:42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Y es increíble ver cómo cada uno de los pilares, cómo cada uno de esos elementos hoy se ve distorsionado. Ya dicho, desde la oración, la hiperconectividad hace que tanto adultos como niños hagan oraciones rápidas, dicen oraciones prefabricadas. La lectura de la Biblia se dificulta, se ve información fragmentada, incompleta, fuera de contexto. Las relaciones en las iglesias se sustituye, hay aislamiento, la gente prefiere conectarse en línea. Lo que es la comunión, la coinonía, el mandato de que seamos un cuerpo ya se toma como opcional. Ya lo que es el apoyo, el compañerismo que nosotros podemos ir viendo se toma como opcional. La identidad en Cristo, ya el parámetro para identificarnos dejó de ser Cristo y empezó a ser otro ser imperfecto como nosotros. Y el compromiso dentro de la iglesia es prácticamente nulo, hay una baja asistencia y participación, hay una mentalidad pasiva. Hay algo que ahora se está llamando el cristianismo a la carta. Yo busco en internet lo que quiero y generalmente esa búsqueda va relacionada a un problema, a una necesidad que yo veo que el otro tiene, y no para autoexaminarme a mí y poder ver qué es lo que Dios me dice que quiere que yo cambie. Si quieren hacer alguna pregunta, tenemos un par de minutitos. Yo Hola. quería preguntar algo. Hay algo que se llama la generación de cristal. ¿En cuál de las generaciones entraría? Vos nombraste Baby Boomer, generación X, Millennial, generación Z, y bueno, y esta última. Generalmente cuando hablamos de generación de cristal se habla de generación Z, los nacidos casi en el 2000 en adelante. Toda esa es la generación de cristal, y ahora después vamos a ver un poquito qué es. En realidad, si nosotros quisiéramos hablar, vamos a hablar específicamente de la generación de cristal que aborda estas dos generaciones. Se caracteriza por el tema de generación de cristal, por esa fragilidad que tiene, esa fragilidad que el mismo medio, el mismo contexto les está dando. Es como dije recién, no es culpa de ellos, sino que la misma cultura los va arrastrando, los va llevando. Vamos a tener muchos datos, hicimos el desarrollo para ver las características, el impacto que puede tener en los chicos, en la juventud. Muchos datos junté, quiero dar ejemplos para que queden en sus cabezas también. Bueno, pero vamos a abordar lo que son las adicciones digitales, los problemas específicos y su impacto espiritual. Como bien dije al principio, algo que me llamó la atención cuando realicé el análisis es ver cómo el diablo siempre sigue usando las mismas estrategias, de una forma sutil, algo que aparentemente es bueno. Hoy es como dije, ¿quién no quiere algo rápido, algo fácil, a que te hagan sentir bien, que te personalicen? Pero cuando vos lo ves, vas viendo qué impacto tienen las nuevas generaciones, vos te das cuenta que estamos alejándonos cada vez más de lo original para lo que fuimos creados. Vamos a abordar lo que son las adicciones digitales. Este tipo de adicciones se fue contemplando en los últimos años debido al gran impacto que tiene la tecnología, la digitalización, el metaverso, como le dicen, que es ese conjunto de herramientas, de redes sociales, de plataformas, de hiperconectividad, si quieren decirle. Y dentro de lo que son las adicciones digitales, antes de proseguir, quiero decirles que es algo que genera dependencia, que afecta su identidad y su identidad en Cristo. Ahora vamos a ir viendo cómo es que pasa esto. Debilita la autodisciplina de los chicos, debilita lo que es el dominio propio. Y algo muy importante es que estas adicciones digitales, que parecen al principio tan inofensivas, son aquellas que abren puertas a otras adicciones más fuertes. Para empezar, quiero que hablemos de lo que es la pornografía. La pornografía hoy es de consumo accesible, es gratuito,
desde cualquier tipo de dispositivo, distorsiona lo que es el concepto del sexo, del amor, de la forma en que Dios nos creó y el lugar que le dio al sexo para el ser humano, lo distorsiona totalmente, causa dependencia química directamente en el cerebro de los chicos. Ahora les voy a brindar un par de datos para que ustedes tengan en cuenta. Funciona como una droga, libera la misma cantidad de dopamina que puede liberar una droga, los hace totalmente dependientes. Entran cuando vos le sacás el celular a un chico que ya consumió pornografía, empieza en un estado de abstinencia. Otra cosa que genera la pornografía es que disminuye la capacidad o el desarrollo de los chicos para formar relaciones sanas. ¿Por qué? Porque la pornografía lo que hace es se mete en el cerebro, se mete en el alma de los chicos y los destruye, los distorsiona todo eso. Y es importante hablar de estos temas en casa, sin miedo, hablar de estos temas en las iglesias, de sexo, de noviazgo, de matrimonio, de adicciones. Hay que hablarlo directamente porque si no ellos no no es como decían antes, lo van a hablar afuera, sino que se van a enterar de una forma distorsionada y es lo que no queremos. Afecta su identidad en Cristo, como ya dijimos, afecta lo que es el concepto de la pureza. Después de haber consumido, los jóvenes generan culpa y esa culpa hace que se alejen del Señor. Vamos a tirar algunos datos como para que vean la repercusión, el impacto que está teniendo lo que es la pornografía hoy por los medios digitales. Y quizás antes para la gente era más difícil conseguir material pornográfico porque tenías que ir a lugares que quizás le parecían vergonzosos, pero hoy todo esto está al alcance de un clic. Entonces, algunos datos que puede recopilar son que el 70% de los adolescentes de entre 12 y 17 años ha consumido pornografía en línea. Y otro dato alarmante es que el 90% de los niños menores de 12 años son expuestos a contenidos pornográficos en línea. Quiero contar una experiencia que tuve hace poco. Me pasó de estar en casa, estábamos con mi esposo, juega algunos jueguitos y en lo que es el espacio ese publicitario que aparece para que uno pueda ganar algunos puntos, lo que pusieron una propaganda sobre una pareja, un juego sobre una pareja y para subir de nivel vos tenías que tener relaciones con tu pareja. No se muestra explícitamente, pero hasta te lo ponen con sonidos. Digamos, ya te están atrofiando, te están alterando alguno de tus canales. Esa es directamente la publicidad. A eso están expuestos nuestros hijos. Otro tema es los videojuegos. Están diseñados de tal forma que generan adicción. ¿Cuántos casos vemos en la televisión, en las redes? De chicos que son agresivos, que los padres ya no los pueden sacar, que se ponen irritables. El tema del sistema de recompensas constantes, instantáneos que tienen, empieza a degradar lo que es el concepto de esfuerzo, promueven lo que es la violencia y el aislamiento, algunos generan dependencia emocional. ¿Por qué? Porque hay juegos que están conectados con el resto del mundo. No sé si alguno conoce Roblox, ese es el más famoso por el momento. Hay adultos que juegan juegos en línea. Antes tenías que irte quizás a un ciber para poder conectarte con tus amigos. Hoy vos podés estar acá y estar jugando con una persona del otro lado del mundo, a una persona a la que no conoces. Quiero dar también un ejemplo acá de un video que vi hace un par de días sobre esta plataforma que es Roblox. Se trataba de una persona que llega a una casa, un hombre de 38 o 40 años, que llega a una casa. ¿Por qué? Porque la nena de la casa, una nena de 10, 12 años, le había pasado su dirección por la plataforma de Roblox para que su amiguito del otro lado vaya a jugar con ella. Llega, la encuentra la madre y la persona, sin ninguna pena, le dice que él vino a jugar con la nena. Así de atrofiado está el mundo. Así de fácil es la conectividad de nuestros chicos. Por eso es muy importante el tema de que estemos con ellos, de que los acompañemos. El tema de los videojuegos a la distancia, como les dije, genera aislamiento, lo que hace que sus capacidades para relacionarse empiecen a decaer. Y algo muy importante es que este tiempo de videojuego reemplaza directamente, porque hay casos que dice que disminuye, pero otros reemplaza totalmente lo que es el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la Biblia. Hay chicos que prefieren quedarse en la casa y sus papás dejan que se queden en la casa mientras se van a la iglesia jugando. Entiendo que muchas veces hay papás que trabajan, que les parece más fácil entregarles un móvil a los chicos, pero esto puede traer consecuencias muy graves. Algunos datos es que 1 de cada 10 chicos hoy ya es considerado médicamente como adicto a los videojuegos. Y otro dato es que los chicos pasan un promedio de 7 horas diarias frente a pantallas. Es una locura. Jugando, consumiendo redes sociales, es muchísimo.
Otro punto que quiero que veamos es los juegos de azar. Como bien dijimos, estas adicciones digitales después desencadenan, abren puertas para otras adicciones, como el tema del juego de azar, que quizás hoy para ellos es una tontería, despierta lo que es la ludopatía a futuro. El crecimiento se dio de forma exponencial durante la pandemia, con el tema del encierro. Qué mejor que tener chicos encerrados con juegos a los que vos le podías meter la tarjeta de crédito de un adulto, y con eso o podés comprar cosas o podés apostar directamente en línea. Hay familias que tuvieron pérdidas financieras enormes por causa de esto. Desarrollan impulsividad, no piensan directamente, es un juego. Ellos no se dan cuenta, por eso es importante también que los hagamos parte de las finanzas, que no dejemos las cosas como están. Si es que llega a pasar algo de esto, que ellos sean conscientes de lo que están haciendo y de lo peligroso que es. Y unos datos es que el 30% de los adolescentes participan en las apuestas en líneas hoy en día, y que entre los 10 y los 12 años los chicos tienen su primera experiencia apostando, dentro del colegio, en la iglesia, en las casas. Ya no hay límites para eso. Ya no le sacan, ya que el celular es algo que les permite estudiar, comunicarse, ya no se lo sacan. Entonces, tienen esto a disposición. Ahora que se bajó la tasa de edad de los distintos bancos para que los chicos tengan su primer cuenta bancaria a los 12, 13 años, los chicos tienen tarjetas de débito que meten en estos juegos. Entonces estamos criando, guiando a generaciones ya con problemas financieros a futuro. Por último, quiero hablar sobre lo que son las redes sociales, que van a tener varios ítems que quiero que abordemos. Las redes sociales crean dependencia a la validación externa, exponen a los niños y a los jóvenes a contenidos dañinos para su cerebro y generan falta de autoestima y dependencia. Uno de los subpuntos que quiero que hablemos es el tema de la sobreinformación que tenemos. Un estudio dice que lo subido dentro de las 24 horas no puede ser consumido por un ser humano a lo largo de toda su vida. Haciendo cuentas, quiere decir que en un día solo a nivel mundial se generan 700, 1800 horas de contenido. Se generan 6 millones de artículos y noticias. Y de esos 6 millones de contenido, el 60% es falso. Entonces esa sobreinformación termina siendo desinformación. El 70% de los jóvenes que ven este contenido no verifican la fuente. Entonces la comparten directamente. Y algo que está afectando de forma psíquica a los jóvenes es que el 60% de esos jóvenes experimentan ansiedad y estrés por la cantidad de contenido que los aborda, por las notificaciones. Por eso es que hoy vemos a tantos jóvenes con los celulares en silencio, porque son adictos a las redes, no pueden, pero necesitan una escapatoria, entonces dejan sus celulares en silencio, es lo único. Pero hay un estudio que dice que el 90% de los jóvenes revisa su celular compulsivamente cada 5 minutos. Después quiero hablar de lo que es la adicción a los likes y a los comentarios. Hay dependencia emocional, hay una asociación del valor personal con la aprobación digital que tienen los chicos. Esto genera altibajos emocionales cuando no reciben la suficiente interacción. Hay una reducción de su confianza, tanto en su entorno para con Dios y en la identidad que Cristo les da. ¿Por qué? Porque ellos van a valer tanto como puedan lograr interacción, como puedan lograr likes, como puedan lograr una cantidad de comentarios positivos. Esto hace que aumente el estrés, la depresión en nuestros chicos, en nuestros jóvenes. Se hacen relaciones superficiales basadas en la apariencia y la validación externa. El tema de los likes y de los comentarios, al igual que la pornografía, causa niveles altos de dopamina, esa sensación de placer a la que no pueden resistirse, creando un estímulo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando ese estímulo ya no es suficiente? Acá entramos en esas situaciones peligrosas donde los chicos se empiezan a hipersexualizar, necesitan mostrarse, necesitan filtrar. El 60% de los chicos que sube contenido lo hace con un filtro. Quiero darles un testimonio que encontré que dice que
En el 2022, una adolescente de tan solo 15 años en el Reino Unido se quitó la vida tras sentirse insuficiente por las faltas de likes en sus publicaciones. Es triste, pero de la mano de Dios nosotros podemos revertir esta situación. La comparación constante, la comparación y la falsa identidad se muestra en redes una versión idealizada de la vida de los demás. Una comparación constante, una sensación de frustración, de insuficiencia, sienten, afecta a la autoimagen, a la confianza en ellos mismos, genera falta de autoestima, distorsiona la realidad, genera sentimientos feos de envidia, de celos, de frustración. Y esto genera una pérdida del contentamiento, que es algo que Dios quiere que tengamos, pérdida de la gratitud, ya no son agradecidos con su vida porque tienen el acceso a ver de forma idealizada, con filtros, se muestra de la vida de los demás. Se hizo un estudio donde se tomó una muestra de adolescentes y el 90% admitió que ya no se siente feliz con su vida después de haber visto en redes la vida de sus amigos, de sus amigos. El 55% de los jóvenes han tenido envidia de las fotos que suben sus amigos. El 70% la tiene que editar. La presión de verse perfecta en redes está relacionada con un aumento del 30% en lo que son los trastornos alimenticios. Es una locura, porque tienen que verse bien según los estándares que ellos mismos generan. Hay un estudio, por último, para cerrar la comparación constante, que dice que 1 de cada 3 adolescentes las redes sociales ya empezaron a ser perjudiciales. Es un rango alto, es un 33% dentro de la población, es algo al día de hoy muy alto. Después quiero hablar de lo que es la huella digital, que es algo más que tenemos que ver los adultos, los papás, los que están en el entorno de los chicos. ¿Qué es la huella digital? Es la sobreexposición que nosotros mismos hacemos de los chicos desde el momento en que nacen. ¿Cuántos de los que estamos acá habremos visto el anuncio de un bebé que está por venir, de una ecografía? Y eso no es lo último que se ve. Chicos ya se empezó a hacer un estudio de los primeros chicos que nacieron de forma digital, donde su huella, su presencia digital empieza a ser anterior a que ellos mismos tomen conciencia. Y empiezan a sentir frustración porque antes de conocerse ellos mismos, las redes ya los conocen. Los papás que está bien, tienen el control parental para este tipo de cosas, pero empiezan a sufrir depresión. Son cosas que uno no ve de forma dañina, pero lo terminan siendo. Tocamos su identidad, tocamos su privacidad. Se estima que para el 2030 en redes por persona va a haber 150.000 datos por persona en la web, dando vueltas. Y por último, pero no es menos grave, quiero que hablemos un poquito nomás de lo que es el grooming. El grooming es ese acoso sexual que puede haber en las redes por parte de un adulto. Un adulto que se hace pasar por otro niño para tener contacto con los mismos, puede llevar a explotación sexual, a secuestros. Y lo malo es que cuando se descubre, después termina teniendo un sentimiento de culpa y de miedo para los niños afectados. Estuve haciendo una búsqueda y dice que el 30% de los agresores logra concretar un encuentro cara a cara con el chico. El 80% de los adolescentes que tienen este tipo de instigaciones vía web no se lo cuentan sus papás. 1 de cada 5 chicos ha sido contactado de una forma sospechosa y los papás no lo saben porque está jugando, porque es algo bueno, porque qué lindo es el jueguito que está haciendo, pero tienen todas estas consecuencias por atrás. Hay un caso muy famoso que se dio en Argentina en el 2023 de una persona, de un adulto, que se contactó con más de 50 menores por medio de redes y por medio de juegos y logró manipular a varios de ellos hasta que, bueno, uno se animó a hablar. El papá, fue muy importante que el papá le creyó, que se tomó el trabajo y la responsabilidad de poder hacer la denuncia y es donde empezaron a hacer la investigación y salió todo esto. Bueno, estas son las adicciones digitales, es información que está bueno que sepamos. Después quiero hablar un poquito de cómo puede afectar a las emociones de forma psíquica, sociológica, tanto a la persona como individuo, como su relación con el resto de la sociedad. Tenemos lo que es aislamiento social y la falta de empatía. Los chicos prefieren hoy estar aislados, estar solos. Les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro. Tenemos la falta de atención y la concentración. Vi un dato muy interesante que por el tema de los videos cortos, el nivel de concentración de un chico bajó a 8 segundos. Es increíble. 8 segundos, hacían la comparación de que un chico, si vos lo dejás así, no cambia su hábito, tiene menos memoria que un pez
dorado, es increíble. Después tenemos lo que es la baja tolerancia a la frustración y el aumento de la ansiedad, que es algo muy importante porque es algo que va en contra de algo muy importante que quiso enseñarnos Jesús, el tema de vivir un día a la vez, el tema de no ser ansiosos, de confiar en él, pero la tecnología, la digitalización, el ya, el ahora, la recompensa inmediata va impactando en esto. Quiero dar un par de datos. Como les dije, el 90% revisa el celular de forma compulsiva. El 60% de los padres dentro de una muestra reporta que sus hijos abandonaron actividades rápidamente cuando empezaron a enfrentar dificultades. Los chicos se rinden, no quieren, no se animan, ya no pueden seguir adelante. Y esto es algo que los papás están viendo. El 70% de los chicos hoy se frustran fácilmente. Y por último, quiero hablar de lo que son las consecuencias físicas para ver el tema de los problemas. Tenemos consecuencias en el presente y consecuencias que van a traer el presente hacia el futuro, como el sedentarismo extremo, el tantas horas de enfrente de una computadora, el estar sentado, en la falta de actividad física. La Organización Mundial de la Salud empezó a ver que los chicos no hacen la suficiente actividad física ya. Es algo preocupante a nivel mundial. La obesidad infantil y juvenil, los trastornos posturales y problemas óseos, el típico que nosotros vemos a los chicos que están o encorvados o con el cuello mirando hacia abajo por muchas horas, las alteraciones de la vista. Algo nuevo que salió es cómo se está desarrollando el ojo de nuestros hijos, que se llama síndrome visual informático. Es un síndrome que hace que los chicos se les malforme el ojo. Es raro, estamos viendo muchos chicos de jardín con anteojos. Antes se veía mucho menos y todo tiene que ver con esto. Dicen que para el 2050 la mitad de la sociedad va a ser miope debido a esto y el aumento de la ansiedad y el estrés, como vimos anteriormente. Esto en los adultos del futuro, si el Señor no viene antes, va a traer mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos graves como lo que es la escoliosis. Vemos que los problemas musculoesqueléticos van a ser la principal causa de discapacidad en los adultos del mañana. Vemos que hay enfermedades metabólicas, trastornos del sueño persistente, que esto va a afectar a la vida directamente de adultos del mañana, tanto laboralmente, académicamente. Las afectaciones cognitivas, están haciendo estudios y ya llegaron a la conclusión de que en 20 años la capacidad cognitiva de los adultos va a ser un 30% menos que la que es hoy. Por último, el aislamiento social y el mayor riesgo de depresión y suicidio. Se estima que en la próxima década la tasa de depresión que va a llevar al suicidio en los jóvenes va a ser de un 60%, va a aumentar así. Estos son datos alarmantes, quería comentárselos. Debido al tiempo tuve que checar un poquito, pero bueno, vamos a ir a las herramientas para guiar en la era digital. Tenemos varios libros, vamos a avanzar un poquito más rápido para poder dar todo el material. Tenemos podcasts, si es que hay papás o maestros, líderes que no pueden, que no les gusta leer, pueden escuchar estos podcasts. Quédense tranquilos que después vamos a mandar el material. Hay comunidades y redes de apoyo para cristianos, para papás. Hay talleres presenciales dentro de lo que es Argentina. Y hay otras herramientas que podemos implementar, como son los espacios sin pantalla. Dicen los especialistas que es muy bueno que los chicos tengan la primera hora del día y la última sin pantalla, si es que uno puede hacer ese esfuerzo, el volver a implementar los juegos de mesa, el volver a sacar los espacios libres. Que los primeros años de vida son fundamentales para que los chicos desarrollen sus sentidos al máximo. Después tenemos que centrarnos en los que son conversaciones intencionales, tenemos que tratar de tener una escucha activa para con los niños, para con los jóvenes, sin juzgarlos, sin que ellos se sientan mal. Necesitamos crear ese ambiente de confianza para con ellos, para que temas como los que vimos, adicciones, sexo, pornografía, salgan y ellos se puedan sentir seguros en ese lugar. Aprendizaje multisensorial, lo que es el activar sus sentidos, la vista, mediante colores, canciones, que ellos se puedan mover, que puedan correr, eso es algo muy bueno. Y por último, los círculos de diálogo sin tabú, que tiene que ver con las conversaciones intencionales. Todos estos puntos los podemos ver tanto en la iglesia como en casa. Los círculos de diálogo sin tabú son aquellos que, vamos a poner un ejemplo práctico en la iglesia, esos encuentros chicos de pocas personas y directamente si es que la persona te llama para poder hablar, el poder hablar libremente, siempre a la luz de la palabra. Eso es muy importante, pero poder tener estas herramientas de decir, te escucho, sentite seguro, y si no tengo esta respuesta, la voy a averiguar.
porque te quiero y porque quiero tu bien. La conclusión, tenemos en cuenta que la digitalización no es un enemigo, pero es sí una herramienta que debe ser redimida y guiada con sabiduría. La Iglesia debe estar atenta a estos desafíos y actuar intencionalmente para que la fe de nuestros chicos no sea superficial ni dependiente del entorno digital. No se trata de prohibir la tecnología, sino de enseñar a los niños y jóvenes a vivir una fe profunda, auténtica en un mundo digitalizado donde Cristo sea su fundamento, su identidad y su mayor verdad. Yo sé que no es fácil, que todo se empieza con el ejemplo, porque los chicos van a ver cómo los adultos actuamos. Si nosotros les decimos que estés con el celular todo el tiempo es malo y que nosotros estemos todo el tiempo con el celular, vamos a ganarlos por ahí. Una visión no se impone, una visión se contagia, dicen. Así que bueno, teniendo en cuenta esto y la información que fuimos viendo, quiero animarlos y quiero dejarles estos versículos que me parecieron buenos para la situación, que es: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y yo sé que es, como dije recién, es difícil, pero Dios nos dice que no tengamos miedo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos quedan 2 minutos y medio, no sé si es que quieren hacer una ronda de preguntas y respuestas. Yo quería comentar algo. En un tiempo hubo un juego que se llamaba, creo si no me equivoco, La Ballena Azul, que eran como desafíos que le hacían a los chicos terminaban lastimados. Fue algo muy feo, hubieron chicos hasta que se mataron con esas cosas que hacían, que les proponían. Y bueno, a veces por la edad, por la generación que tenemos, estamos muy alejados de lo que es la tecnología. Y bueno, mi pregunta era la siguiente: ¿también los papás pueden contar con los hermanos mayores esa conversación intencional que vos decías? También tenerla con los hermanos mayores, que pueden ser de gran ayuda, porque ellos están mucho más cerca de sus hermanitos más chiquitos, en caso de que los haya, ¿no? Para poder controlar sus actitudes, su celular, porque en realidad muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo actúan los chicos en esos casos. En cambio, el que ya lo pasó sabe que el hermanito de 12, siendo por ejemplo, un chico de 16, 17, 18, no, yo a los 12 pasé más o menos por lo mismo, yo ya sé este comportamiento a qué viene. Y entonces poder tener esa buena relación con los hijos más grandes y poder contar con su ayuda también. Es una idea, no sé si está bien. Sí, sí, totalmente. Es bueno tener aliados. Siempre tener primero esa charla con el hermano mayor que va a ser ejemplo para el otro. Es bueno porque es ese nexo que hay entre los papás y los pequeños, pero siempre hay que tratar de tenerlo de nuestro lado, digamos. De que sea un buen ejemplo. De que sea un buen ejemplo. Así que bueno, fue un placer, un privilegio poder estar con todos ustedes.